Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción para hablar de cómo están los votos en el Senado para la aprobación de la consulta popular, de la cual ya se conocieron hoy preguntas. Gerson Ortiz, que cubre la política en el Congreso, me acompaña. ¿Qué más? Daniel, ¿qué tal todo? Bien, hicimos un conteo voto a voto. Sondeo a boca de urna, Son como de dicen. hoja de urna muy apretado antes de que se conocieran hoy las preguntas. Todavía están como procesándose, pero ya tiene usted un primer veredicto de cómo está la cosa. Sí, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una consulta popular sin pasar un requisito clave, que es que el Senado apruebe la consulta popular. Es decir, el gobierno ya estaba haciendo campaña de cómo movilizar la gente, de qué decir y qué no decir, pero se le ha olvidado el pequeño detalle de, primero hay que pasar por el Senado y para que el Senado la apruebe o le dé el visto bueno, que necesitan 53 votos y los 53 votos hoy no están. Entonces, se necesitan 53 votos de 105 votos que hay en el Senado De la plenaria. y eso es lo que se llama una mayoría absoluta, ¿no? Y es una votación exigente. Usted puede pasar una ley haciendo un quórum de 50 y que la mitad de esos apruebe una ley, Una ley digamos. ordinaria, usted necesita que haya 53 mínimo personas sentadas en el auditorio y que esas 53 voten, puede quedarse, esa cosa puede quedar 25, 28, puede quedar 53, o sea, siempre y cuando haya el quórum. En este caso, como es mayoría absoluta, se necesita que haya 53 personas y que las 53 personas voten sí. Claro, y eso hace que sea una votación exigente, porque muchos dicen, sí, 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 a mí me gusta su consulta, pero Siéntelos. siéntelos. Siéntelos además porque eso va a ser una discusión muy técnica, muy larga, por más de que el Senado no puede meterle mano a las preguntas, es decir, no puede modificarlas, corregirlas, etcétera, pues seguramente todos van a aprovechar esta sesión que tiene que ser 20, 25 días después de que el presidente las presente, o Sí, sea, más o menos el 1 de mayo las va a presentar Petro con la sí, espada de Bolívar. Esa sesión puede ser muy larga, muy técnica y usted tener sentada 6, 8 horas a una persona para que vote, pues van a poner a trabajar muy juiciosos, como lo hacen permanentemente a los asesores del Ministerio del Interior, que son los que se paran en la entrada del auditorio para que los congresistas no se claro. salgan, etcétera. Ahí Pero sí es un están ejercicio muy juicioso y muy disciplinado. Benedetti, su viceministro Jaime Verdugo, el ex empleado de Euclides Torres. eh, y antes de eso, a ver, usted decía lo de la desenfundada de la espada. Está el tono tranqui. Eh, Se lo pongo porque Petro habló en su consejo de, no mentiras, no es consejo de ministros, Alocución. en una locución, con esta locución con la que empieza a desafiar a las altas cortes después de la decisión del Consejo de Estado, así presentó como la idea de ir al Congreso a poner él personalmente las preguntas en manos del Senado. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Y va a sacar la espada de Bolívar. En la Plaza de Bolívar. ah, Creo que aquí simbolismo aparte es como un grito de guerra, ¿no? Usted desenfunda la espada es ya cuando está Un listado grito de para usarla. batalla. Sí, un grito de Pues batalla. recuerde usted que siempre el tema de la espada ha sido, pues, más que simbólico, ha sido como una manera de Petro de si yo soy el presidente. Acuérdese el gesto del 7 de agosto cuando se posicionó, ¿no? Soy el presidente de la República, necesito, exijo que me traigan la espada de Bolívar. Y era todo este esquema de seguridad buscando en Casa de Nariño la espada para llevarla a la plaza. Claro, yo ahí como echando mano a mi precaria historia, diría que Simón Bolívar enfundó la espada después de que logró derrotar al Imperio Español y entonces desde entonces pues tenemos un Estado de Derecho más o menos. Centralista por demás. Pero bueno, digamos que el tono es belicoso en torno a si el Senado aprueba o no, porque y usted encuentra que el Congreso también juega en parte a que tiene un discurso si no le aprueban las preguntas. Sí, hay dos cosas. Uno, la idea del Senado es poderle bajar la caña a la consulta popular. Hay un momento para bajar la caña y es ahora. ¿Y Sí, cómo lo están haciendo los congresistas? Presentando proyectos de ley que proponen reformas laborales similares o que recogen puntos de la que se le cayó al gobierno y claro. que
Por ende, llevó a Petro a convocar la consulta Que popular. harían redundante la consulta, porque si ya se aprobó que la jornada nocturna se paga a partir de las 6 de la tarde, pues, y esa es la primera pregunta, Claro. no tendría mucho El sentido. lío es que estas mini reformas que están presentando senadores liberales, verdes, de la U y demás, son mini reformas. Sí. O sea, son reformas que no pasan de 8 o 12 artículos. ¿Cómo es que les dice Sanguino, el ministro de Trabajo? Las reformas bonsai, chiquiticas. Porque recuerde usted que la reforma que alcanzó a aprobar la Cámara y que hundió la Comisión Séptima del Senado era una reforma de 81 artículos. Sí. Que era más robusta, más gruesa. No se limitaba únicamente a las horas extras, que es cuando se quiere mucha gente, las horas extras, los recargos dominicales y nocturnos, sino que tenía un paquete porque iba para un montón de población Sí. que mueve fibras. Sí. Entonces, digamos que lo que quiere hacer el Senado ahora es, por un lado, presentar estas mini reformas para decir la consulta popular para qué si lo podemos hacer vía Congreso, lo cual resulta paradójico porque entonces, ¿por qué no aprobaron o recogieron o sacaron adelante la reforma que trae el gobierno? En vez de archivarla. En vez de sin archivarla, debate. le quitaban lo que no les gustaba y dejaban lo básico y ya estaba a 2 debates de ser ley, lo cual es paradójico. Eso por un lado. Y por el otro, que no hay que perderlo del radar, pues está la apelación del archivo de la reforma laboral. Cuando la OND de la séptima, Fabián Díaz apela, y esa apelación pues está surtiendo un trámite con una convención accidental que creó Fincho Cepeda y en la que está Fincho Cepeda. Que es difícil entonces que esa apelación vaya a prosperar. Pero es otra alternativa que puede plantear el Senado para Petro y decirle, sabe que usted no necesita consulta porque aquí tiene el mecanismo. Ese es plan B y C. Hablemos de plan A, que es la consulta popular que quiere llevar el gobierno. La quiere llevar porque es un vehículo para hacer campaña del 2026, además de, pues digamos, yo les doy el beneficio de la duda, avanzar los derechos de los trabajadores. Los votos, y aquí va como el spoiler de toda la reportería que usted hizo en el Congreso, de los votos de la consulta popular. Entonces, ahí están. 47, ahí están, ya van a estar. 47 por el sí, 11 indecisos y 47 por el no. Entonces, aquí uno dice, bueno, no, están empatadas las cargas. Decíamos al principio que un poco el gobierno arranca cuesta arriba con estas cuentas, con cuentas apretadas, porque no tiene los 53 y además necesita esos 53 sí o sí. Si le falta uno, la vaina se hunde. Además porque la relación gobierno-senado es tóxica, es decir, está mal, Sí. ¿no? Apenas se cae la reforma laboral, el presidente arranca una andanada de trinos cuestionando a todos los partidos políticos, a todos los congresistas, etcétera. Acusa Los meten en una sola Efraín bolsa. Cepeda de querer hacerle un golpe de Estado. Etcétera. Entonces, digamos que la tarea que tienen el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pues es muy difícil cuando ellos intentan hacer el trabajo día a día con los senadores Sí. de convencerlos y el presidente en un trino, Sí, pues, le dificulta la cosa. claro. Entonces, el ejercicio de conseguir los 53 se pone complejo, pero como la política cambia todos los días, ¿no? No, y por el otro lado, a usted arranca con un CASE de 47 muy favorables al sí. Entonces, vamos con esos 47. Diseccionados. Diseccionados. Entonces, el CASE inicial, y ahí pégale a las rosadas. Epa. Esos son los 24, que son los 20 del pacto, el 19 del pacto y los 5 de comunes de Sí, las ex-FARC. Son 20 del pacto, pero ahí le ponemos asterisco a Paulino Riascos, Sí. que salió disidente y ahora vota más como por el lado de la oposición. Entonces serían 19 del pacto, los 5 de comunes, que están sí o sí, son Sí. 24. A eso súmele a Ida Quilcue, Listo. que es la curula, que es la indígena, la moradita que está ahí, ella que es del es. maíz, y ahí suma usted los 25 iniciales del CASE con el que arranca. Listo, ese es el CASE del pacto, Del pacto de puro la y duro. izquierda pura y dura. Luego empieza como la centroizquierda y me voy al verde. Entonces en el verde tiene 9 senadores, Sí. de los cuales el gobierno podría terminar jalándose 6. Sí, León Freddy Muñoz, que acabó de llegar, ex embajador de Nicaragua, Sí. comisión primera, firme. Inti Asprilla, a la más Sí. petrista del verde. Podría entrar ahí Ariel Ávila. sí, Podría entrar ahí también las dos mujeres, Andrea Padilla y Carolina Spitia. sí. Una muy cercana a Carlos Amaya, que es el gobernador verde más consentido de este gobierno. Y el sexto podría ser Fabián Díaz, de la Comisión Séptima, que buscó que no hundieran la reforma laboral, que fue el que presentó la apelación. Claro. Y es que 6. además aquí votar por el sí no es votar que Por sí hacer se apruebe, campaña. es votar a que haya una consulta y la gente pueda ir y decidir si sí o no, ¿cierto? Sí, está ganando fuerza dentro del Senado una tendencia como entre senadores amigos del gobierno es, le vamos a aprobar la consulta, pero no nos pida que hagamos campaña. Claro. Entonces, como que
Tome, papito, la herramienta, usted vaya, defiéndase. En el camino nos encontramos y de pronto salimos a acompañarla. Y eso es jugarle al riesgo de la consulta, porque la consulta, pues lo hablábamos aquí hace unos días, es un vehículo de campaña muy interesante, pero si usted se deja contar y termina mal contado, por ahí, si la presentan el primero, es mayo, junio, julio, agosto, por ejemplo, que se haga la consulta. Los tiempos serían más o menos. Si la presenta el presidente el 1 de mayo, como lo anunció Sí, con la espada de Bolívar y demás, el Senado tiene entre 20 y 25 días para resolver el trámite del aval. sí, A eso le escoge usted junio. sí. En junio se le pasa el trámite a la registraduría tiene hasta 4 meses para convocar la elección. Ajá. Entonces, agosto, ¿qué? Junio, Junio, julio, agosto, Le septiembre. empata casi en septiembre y al mes siguiente, en octubre, los partidos tienen la gabela de hacer sus primarias, sus consultas internas. Y entonces, pues, póngale, usted quedó mal contado y no se logró sacar más de 2 millones de votos en su consulta popular. El umbral es de 13 millones de votos, es decir, el total que tiene que votar para que la consulta tenga validez, y de esos 13, la mayoría mitad, tiene que la decir mitad que más o sí. menos, Entonces, al 6 menos millones 6 y millones de medio votos por el sí. por el sí. Si usted se deja contar con 2 millones, pues queda pues frito políticamente. Depende. Depende porque usted se saca a votar 2 millones, 3 millones del pacto puro y duro. Sí, Que el cálculo también es pensando que tal vez esto Petro lo está haciendo para no contarse para tema presidencial, porque está claro que él solo no le va a alcanzar, sino que tiene que entrar en un sí. bloque como de centro izquierda, perdón, un frente amplio como él llama, sino piénselo también en el cálculo del Congreso. Si usted se saca 2, 3 millones de votos, esos son los 2, 3 millones de votos que le garantizan a usted 20, 25 sillas en el Senado. Sí. Y usted con 20, 25 millones del Senado, así no gane la presidencia el próximo periodo, Pues tiene va a ser con qué hacer una oposición bancada muy fuerte. relevante. Entonces todos los cálculos, todos los números van a tener una interpretación diferente cuando los logremos. Volvamos a los 47 por el sí, entonces los 6 verdes, ahí vamos 25, 30, 31 con la indígena, con Aida, Quilcué. Luego usted dice que hay 7 liberales. Entonces, los liberales son Que 14. es, Cami, es la siguiente, los rojitos, epa. Los liberales son 14, 13 originales, rojos, más Lorena Río que hace bancada con ellos. De esos 13 el gobierno se puede jalar perfectamente 7, que históricamente lo han acompañado en el tema del plan de desarrollo, en el tema de la reforma pensional. Ahí quedan unos asteriscos dependientes, ¿no? Como de indecisos, que eso lo podemos hablar más adelante, pero digamos que de los 13 puede jalarse 7. Siga sumando ahí con la calculadora. Listo, entonces ahí teníamos 37. No, ahí ya perdí la cuenta, pero 38, póngale. 38. Y tengo además 3 conservadores. Ah, no, los 6 de la U, perdón. Entonces, el partido de la U, que se vuelve un partido interesante para el gobierno ahora, tiene 10 senadores, de los cuales perfectamente el gobierno puede jalar 6. Estos 6 dependen mucho de qué tan aceitado es el tema con el Ministerio de las TIC, que Petro se los entregó a ellos. Julián Sí. Molino, el ministro de las TIC, fue recomendado por los congresistas de la U y Petro dijo, listo, respetémosle la cuota a la U siempre y cuando ayude. Sí. Que de eso Benedetti es el garante y mediador. Entonces, perfectamente Él pueden era llegar del partido 6. de la U, los Él era del partido conoce. de la U. Ahí están todos los J, ¿no? Julio Elías, Julio Chagui, Johnny Besaile, y el Géneco, José Alfredo Géneco, y José David Name y Antonio Correa. Los J. ñoños 2.0. Y después de esos 6, usted tiene 3 conservadores. Entonces, le resumo la cuantiamos en 38, 6 de la U 44 y empezamos a buscar en otros lados. Sí. Conservadores podemos contar 3 que han sido aliados del gobierno históricamente. Carlos Trujillo, que fue el primer presidente, Sí. que fue el que llevó al Partido Conservador a la coalición de gobierno. De la Liliana Benavides, que es de Nariño, a la que le quedaría muy difícil irse en contra de una consulta cuando Nariño es un bastión de la izquierda y de consultas y demás. Y Miguel Ángel Barreto, que es del Tolima, pero que a veces también le ayuda al gobierno. Sí. Ahí usted ya tiene 47. 47. Y entonces vamos a los del no. Los del no tienen una tarea mucho más fácil, que es básicamente no ir. No ir y convencer a mucha gente que no vaya y que no haya quórum. Y entonces estos los podemos como chulear más rápido. 12 del Centro Democrático, que son la bancada uribista. Entonces, el Centro Democrático, la mayoría de los conservadores, que son 12 de 15. Los conservadores 12 de 15. Cambio Radical son 9. Tiene usted aún... 2 verdes. 2 verdes. JP Iván Name. Sí. Tiene a 3 liberales.
Miguel Ángel Miguel Pinto, Ángel muy Pinto cundió, maltratado. Miguel Ángel Pinto que ya está maltratado y fue que hundió la reforma en la séptima, Mauricio Gómez del Atlántico que no le copia y Juan Pablo Gallo que es recontra Este gavirista, es el combo de César Gaviria. combo Gaviria. Uno de la ASI, Que sería Berenice Bedoya, a la que le quedaría muy mal echarse para atrás después de hundir la reforma laboral. claro, ella firmó el archivo de la reforma Ujú. laboral. Y tengo uno aquí que es indígena. Es Richard Fuelantala, que funciona y opera desde la independencia. El gobierno lo buscó y digamos que lo atrajo cuando la reforma pensional, recuerda la Sí, cena aquella de Velasco convenciéndolo de que entrara, pero pues él se maneja mucho a la distancia, muy al vaivén, es muy cercano a Jorge Robledo, por ejemplo, listo. el grupo Y de Dignidad, Paulino Riasco. que es el disidente del pacto histórico, que siempre ha reclamado que lo trataba mal en el partido. Listo. Y entonces aquí los claves van a ser estos 11 indecisos y yo les puse carita para que los viéramos. Esa es la última gráfica, la que tenemos la siguiente, la de las caritas. No, De los indecisos. esa. Y estos son, pues, los cotizados. Unos que podrían cotizarse mucho, otros que realmente todavía no saben. Sí, entonces hay quienes tenemos. Tenemos a los tres de la ASI, Sí, ya se la pongo aquí. que técnicamente son del Partido en Marcha, Movimiento en Marcha, exacto, que son... Entonces, Guido Echeverry, Gustavo Moreno y Jairo Castellanos. Ellos son, técnicamente aparecen de la ASI porque la ASI fue el que los avaló como partido. Sí. Ellos ideológicamente pertenecen a En Marcha, al movimiento de Juan Fernando Cristo. Ellos ayudaron al gobierno mientras Cristo fue ministro del Sí. Interior. Y les fue muy bien y de hecho se cotizaron con la reforma al Sistema General de Participaciones. Ellos se han ido alejando un poco, ¿no? Castellanos ha cuestionado mucho A Luis a Carlos Diego Reyes. a Bonilla, etc. Guido no está tan convencido de apoyar o no la reforma. Entonces, esos tres están ahí, pero están sujetos a una reunión con Cristo. Y Cristo, digamos que de alguna manera mantiene puentes con el gobierno. Tenemos a Angélica Lozano del Verde. Angélica Lozano del Verde, ella está como en una encrucijada porque le quedaría muy mal decir que no a una consulta cuando ella promovió una consulta popular que fue la consulta anticorrupción. Pero digamos que ya está pendiente y está analizando las preguntas para ver si se monta el Sí. baile o no. 3 liberales, Lidio García, Karina Espinosa y Carlos Chacón. Y Alejandro Carlos Chacón. Lidio García que tiene, digamos, encima que quiere ser presidente del Senado el próximo año. Sí, Entonces, tener buena relación con el gobierno le puede servir, no le puede servir. Karina Espinosa, ley de cero cachos, la senadora popular por ese proyecto de ley, pues tiene un hermano que es precandidato presidencial, que es Olimpo Espinosa, que critica todos los días al gobierno, que Sí. lo cuestiona, pero a veces Karina también entra a ayudar. sí. Y Alejandro Carlos Chacón, que presentó su propia reforma laboral, metiendo lo de las horas extras y lo del recargo dominical, pero digamos que escucha al gobierno. De hecho, él fue clave para llevar a los liberales a la reforma pensional. Norma Hurtado de la U, que es una política muy cercana a Dilian Toro. Sí, clave también, no solo porque es de la séptima, Sí. sino porque Y ella no firmó la ponencia de ella no archivo. firmó la ponencia de archivo, de hecho ella presentó una ponencia alternativa, como que le mandó un guiño al gobierno diciéndole, mire, yo les quiero ayudar, pero no con su reforma, busquemos un punto intermedio y ella podría eventualmente entrar a apoyar. Sí. Y dos que son importantes, que son los dos de Cambio Radical. Un partido que está en la oposición. Germán Vargas Lleras es un precandidato presidencial antipetrista, muy crítico, pero tiene a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda. Los dos tienen unos vínculos claros con el gobierno. Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, ayudó a Francia Márquez en la consulta interna que tuvo el pacto, que Francia sacó Sí, 700.000 700.000 votos, que votos. la posicionaron. Entonces Temístocles tiene un vínculo fuerte con el gobierno en muchas de esas causas sociales, hizo mucha chapa con Petro cuando estuvo en la comisión primera del periodo Sí. pasado, y siempre ha dicho que él puede objetar conciencia frente a decisiones mayoritarias dentro del Partido Cambio Radical. Acá hay una cosa clave, Daniel, y es que por más de que Vargas dé la orden, técnicamente no puede bloquear la bancada porque no es un proyecto de ley, es una decisión como una elección, como cuando usted va a elegir al magistrado de la ¿Y es voto Corte. secreto o nominal? No, es voto nominal, pero usted no lo puede amarrar porque no está sujeto a una decisión de bancada. Entonces él puede perfectamente objetar conciencia y votar a favor del gobierno y digamos que dentro del gobierno lo cuentan como opcionado. Y Ana María Castañeda, pues que tiene vínculo con los Alcocer, Sí, con Mario Alcocer. Mario Alcocer Fernández, primo de
Verónica. Verónica Alcocer, por ese lado también puede terminar ayudando. De hecho, Ana María ha, digamos, omitido órdenes de Vargalleras y ha terminado ayudando al gobierno en algunas. Y a Fuelantala lo tenemos aquí en Indecisos. Y igual Antal indeciso por lo mismo, porque a veces entra, a veces no entra, depende, él analiza mucho conveniencia, también escucha mucho a su gente, pero también es de Nariño, y eso es clave, porque pues Nariño, digamos, tiene este poder popular que se ve representado en sus congresistas. El gobierno aparentemente se va a jugar a fondo por la aprobación de la consulta popular. Sanguinola de 60. Sí, pero eso sí no los veo en ningún lado. Pues, es decir, juntando todos los comodines, podría llegar a ese número, que son 11 más 47, y ahí se jalan otros dos indecisos, es decir, Otros dos del no. otros dos del no. Esas son las cuentas que hacen ellos y digamos que son cuentas positivas. Sí, ¿y usted cree que la espada de Petro desenfundada les va a ayudar o no les va a ayudar? Yo no sé, es decir, esos gestos simbólicos no creo que ayuden mucho. Digamos que los indecisos estaban muy pendientes de las preguntas, Sí, como del tono de las preguntas, sí. seguramente mucha gente está revisando, porque digamos que algo inteligente que se hizo el gobierno o estratégico, y no sé si fue pensado o no, es que cada pregunta va destinada a un público que mueve un grupo diferente de personas en la calle y en los votos. Sí, Entonces, usted le pregunta a los chicos del SENA si quieren tener contrato laboral, pues los chicos del SENA son miles, ¿no? Y sus familias van a jalar para que los chicos del SENA tengan su contrato laboral. Si usted mete la pregunta 12, que es crear un fondo para auxiliar la pensión de los campesinos, pues usted mueve a sí. miles de campesinos. Si usted mete la pregunta de quiere formalizar el trabajo de las madres comunitarias, pues las madres comunitarias son miles, también van a jalar su gente. Entonces, digamos que a partir de ahora lo que se va a ver es cómo leen los congresistas, cómo toma la gente las preguntas. Tienen unos días antes del 1 de mayo cuando lleguen y después empieza el debate en el Senado. Estaremos pendientes. Gerson Ortiz cubre el Congreso en la Sí Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor. Les dejo el link de la historia en la descripción de este video. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos muy pronto con otro desde la redacción de la Sí Vacía. Chao.